Bien, en tiempos de aislamiento por el coronavirus, vamos a ver cómo se grafica una función trigonométrica, en este caso el seno de un ángulo. La función que vamos a graficar en general tiene esta forma. La función f de x es igual a un parámetro a por el seno de b por x más c más d. b por x más c es el ángulo, el argumento. En particular he elegido esta función que es 3 medios por el seno de 2x menos pi más 1. Yo lo que voy a hacer es graficarla a partir de una función simple del seno. Yo le llamo la función base, la más simple de todas. Y a partir de ahí les voy a indicar cómo se modifica esa función base a partir de los parámetros a, b, c y d. Ahora bien, yo ya tengo graficada la función base, la función seno de un ángulo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo sabe cómo se grafica? Bueno, Tony sabe, pero acá tengo cómo la grafiqué. Tenemos en cuenta que una partícula gira alrededor de una circunferencia en el sentido antihorario y esta circunferencia es trigonométrica, o sea que el radio de la circunferencia, la distancia del centro a un punto cualquiera del perímetro, vale 1. Sabemos que el seno de un ángulo es el cociente, la razón, la división entre el cateto opuesto, el que está enfrentado al ángulo, dividido la hipotenusa, que es el mayor de los tres lados del triángulo rectangular. Ahora, si la hipotenusa vale 1, directamente el cociente entre algo dividido 1 es ese algo, o sea, el cateto opuesto dividido 1 es el cateto opuesto. Por lo tanto, el seno de un ángulo, y los ángulos se miden aquí en sentido antihorario a partir del 0, el seno de un ángulo directamente va a ser el cateto opuesto. Entonces veamos cómo se grafica la función base, que es esta. f de x igual al seno de x, donde el parámetro a, que sería la amplitud, ya le voy a explicar qué es cada una de las cosas, de los parámetros. El a es la amplitud, vale 1, que está acá, el b vale 1, el c vale 0 y el d vale 0. Esta es la función base. Ahora, si ustedes se fijan, para un ángulo alfa el cateto opuesto es este. Pero ¿qué pasaría si el ángulo va disminuyendo? El cateto opuesto sigue disminuyendo, o sea, cada vez menor. Tanto que cuando el ángulo es 0, el cateto opuesto desaparece. O sea que para un ángulo 0, el cateto opuesto es 0, o sea, el seno del ángulo es 0. Esos son las dos coordenadas que fueron el punto 0, 0. Acá está el punto. ¿Qué pasa cuando el ángulo sigue creciendo en sentido antihorario? El cateto opuesto crece, tanto que aquí en 90 grados el cateto opuesto coincide con la hipotenusa, y la hipotenusa sabíamos que vale 0. Entonces, en esta posición, para un ángulo de 90, el cateto opuesto toma el valor 1. O sea que para el ángulo pi sobre 2, que es 90 grados, el valor de la función es 1. Par ordenado x vale pi sobre 2 e y vale 1. Ahí está el punto formado por los pares ordenados pi sobre 2, 1. Si el ángulo sigue creciendo mayor que 90, el cateto opuesto empieza a disminuir. Tanto que cuando el ángulo es 180, el cateto opuesto vuelve a desaparecer. O sea, vale 0. Sería este punto. Si el ángulo sigue creciendo en sentido antihorario, o sea, toma valores mayores de 180, el cateto opuesto sigue disminuyendo, o sea, toma valores cada vez más negativos, o sea, va disminuyendo, tanto que en 270, para 3/4 de la circunferencia, el cateto opuesto coincide con la hipotenusa de nuevo, pero aquí el valor es menos 1. Entonces para 270 o 3 medios de pi, el valor de la función seno es menos 1. Si sigue creciendo el ángulo en sentido antihorario, el cateto opuesto empieza a hacerse más chico, pero está creciendo porque es cada vez más negativo. Menos negativo.
Entonces en 2pi, que serían 360, el cateto opuesto vuelve a ser 0. Entonces comienza en 0, en máximo 1, 0, mínimo en menos 1 y 0 de nuevo. Esto es la función base para mí, que tiene un periodo, y el periodo es el tiempo que una partícula gira en sentido antihorario pasando 2 veces por el mismo punto en el mismo sentido, o sea, da una vuelta entera. El periodo en este caso sería 2pi sobre 1, ya le voy a explicar por qué es este 1, pero rápidamente le digo porque el coeficiente del b tiene que ver con el periodo de la función, y acá el b es 1. Entonces el periodo es 2pi, la partícula tarda 2pi en dar una vuelta entera a la circunferencia. Ahora, para graficar rápidamente, ustedes lo pueden dividir en 4 siempre el periodo, y comienzan de 0, le suman pi sobre 2, que sería 2pi sobre 4, sería pi sobre 2, sería el primer tramo, porque van a haber 4 tramos iguales, 0 más pi sobre 2, pi sobre 2, pi sobre 2 más pi sobre 2, pi más pi sobre 2, 3 medios de pi, acá están los cálculos, 3 medios de pi más pi sobre 2 es igual a 2pi. Entonces siempre va a tener el periodo, lo pueden dividir en 4 partes, comenzando de 0 por el ángulo 0, después máximo 0, mínimo 0. Esta es la función base, que ya la tengo graficada acá, no solamente para un periodo de 2pi, sino un poco más, comienza del lado negativo y sigue. A partir de aquí se empieza a repetir. Yo lo hice un poquito más a la izquierda, el negativo. ¿Sí? Pero siempre empieza en 0, máximo 0, mínimo 0. Y empieza de nuevo. Ahora, ¿cómo afectan estos parámetros A, B, C y D a la función base, que es esta? Bueno, el periodo dijimos que es el tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta a la circunferencia. Puede ser el periodo otra cosa, el tiempo que tarda un péndulo en moverse de un lado a otro, de ir y volver desde una posición, pero bueno, en este caso es una circunferencia. Y la fórmula es esta, 2pi sobre b. En este caso el b vale 2, entonces va a ser 2pi sobre 2, se simplifican los dos y queda pi. O sea que ahora la partícula va a tardar pi en dar vuelta a la circunferencia, la mitad de lo que era antes era 2pi. Acá tenemos 2pi donde daba una vuelta la partícula. Ahora esa partícula va a dar un giro a la circunferencia, una vuelta entera, en la mitad del tiempo. Se ha reducido a la mitad. Entonces, como nuestro nuevo periodo es pi, yo divido eso en 4 partes, que sería 0 más pi sobre 4, sería pi sobre 4. Después voy a hacer una tabla con distintos valores, porque muchos me dicen que le hacen hacer tabla para hacer la gráfica. La vamos a hacer, pero primero quiero que entiendan cuál es el efecto sobre la función base, la función más simple del seno, cuál es el efecto de los distintos parámetros. Pi sobre 4 más pi sobre 4 sería el segundo tramo, sería pi sobre 2. Pi sobre 2 más pi sobre 4 sería 3/4 de pi, y 3/4 de pi más pi sobre 4 sería pi. Pi. Bien. Entonces, acá va a ser la división en el periodo de 0 a pi, va a estar pi sobre 4, el primer valor, después va a estar pi sobre 2, el segundo, el tercero va a ser 3/4 de pi, y el último pi. O sea que yo en ese periodo que se ha reducido a la mitad voy a graficar la nueva función donde se ha modificado el periodo en función del parámetro b. Comienza aquí. Lo voy a dibujar con distintos colores para que vean, después pueden diferenciar una y otra, espero. Esta sería la función base, pero modificada ya a partir del periodo, que antes era 2pi y ahora es pi. Se dividió en 4 partes iguales y empieza 0, máximo 0, mínimo 0.
Luego veamos el parámetro que sería una combinación entre B y C. Sería el ángulo de fase o la fase. La fórmula para la fase que va a provocar el desplazamiento horizontal de la función es menos C sobre B, que en este caso es menos, como C es menos pi, menos pi sobre 2. Menos por menos más, pi sobre 2. Pi sobre 2 sería este ancho acá. Pi sobre todos estos tramos tienen una diferencia de pi sobre 2. Un valor de pi sobre 2. Entonces, este valor 0 va a pasar acá. Se ha desplazado pi sobre 2 para allá. Este valor va a estar acá, pi sobre 2 desplazado. Este va a estar acá, este va a estar acá y por último este va a estar acá. Entonces nuestra nueva función va a ser esta, donde tiene el efecto del ángulo de fase, donde ya tiene el efecto del ángulo de fase. Entonces voy a ir escribiendo las distintas funciones para que no se pierdan. La primera, la función f de x, la primitiva o la base, sería seno de x, la que está con lápiz. Luego apareció la función modificando el periodo, que sería seno de 2x. Posteriormente, esta última, quisiera ver si lo saben graficar así, no me critiquen. Bueno, tengo seno de 2x menos pi. Y ahora voy a modificar esta función a partir de la amplitud. La amplitud es la distancia del 0 al punto más alto de la función, del gráfico, o al punto más bajo, que es 1 hasta ahora. Acuérdense que la función base tenía amplitud 1 acá adelante. Pero ahora la amplitud es 3 medios. 3 medios es 1,5. O sea que todos estos valores que están en rosa son estos valores hasta acá. Todos estos valores. Estos valores los voy a multiplicar a todos por 3 medios y me van a dar los valores de la nueva función donde está implícita la amplitud, además de todo lo demás. Entonces, a 0 lo multiplico por 3 medios y me da 0. A 1 lo multiplico por 3 medios por 1,5. 1 por 1,5 es 1,5 acá arriba. Aquí es 1,5 entre 1 y 2. Al 0 lo multiplico por 1,5 y me da 0. Al menos 1 lo multiplico por 1,5 y me da... Al menos 1 lo multiplico por 1,5 me da menos 1,5. Al 0 lo multiplico por 1,5 y me da 0 de nuevo. O sea que nuestra nueva función va a ser esta. El que me llegue a criticar el dibujo, lo voy a bloquear de una. Bueno, ya está. Esta es la función f de x igual a 3 medios por el seno de 2x menos pi. Y por último, voy a dibujar la función definitiva con el efecto del parámetro d, que sería el desplazamiento vertical. Entonces, el b es la amplitud, el periodo. Puede aumentar o disminuir el tiempo que tarda en dar una vuelta. La combinación entre b y c es el ángulo de fase o la fase, que es el desplazamiento horizontal. En este caso positivo para la derecha, después voy a hacer otro para la izquierda, para la función coseno, para la izquierda. Y la amplitud es cuánto aumenta o disminuye la distancia entre el 0 y los puntos máximos, los picos, máximos o mínimos.
Y ahora el desplazamiento vertical. A todos estos valores que están acá le voy a sumar 1, que sería el último parámetro a tener en cuenta. Entonces a 0 le sumo 1 y me queda aquí 1. A 1,5 le sumo 1 y me queda 2,5 que está acá. Al 0 le sumo 1 y me queda 1 que está acá. Hasta ahora tengo este y aquel. Al menos 1,5 le sumo 1 y me queda por aquí a la mitad menos 1 medio, sería menos 1,5, sí, 0,5, 0,5, ahí. Y por último a este le sumo 1 y queda acá. Al 0 le sumo 1 y me queda aquí. Entonces nuestra nueva función va a ser esta. Aquí así. Ahora voy a intentar graficar esto. Excelentemente como siempre. Bueno. Quédense en sus casas. El que sale contagia a otra gente, esparce el virus. Bueno. Y esta es la función definitiva. Creo. Sumo 1. Bueno, creo que está bien. Y ya está. Acá escribo la función definitiva. 3 medios por el seno de 2x menos pi más 1. Ahora lo que voy a hacer es mostrarle una tabla, porque si le piden en el colegio que hagan una tabla para graficar, pueden hacer la tabla tranquilamente, le va a dar lo mismo, pero el objetivo mío es que aprendan, que entiendan cuál es el efecto de los distintos parámetros sobre la función base. Entonces aquí se ve bien esto acá. Bueno. Entonces tenemos, no voy a hacer todo esto, pero voy a hacer algunos para que vean que dan estos valores. Y estos valores están acá, pueden después verificar. A ver, este valor que tenía duda acá, entre pi y 3 medios de pi, entre pi y 3 medios de pi le sumo pi sobre 4 y me queda 5 cuartos de pi. Voy a hacer 5 cuartos de pi. Voy a hacer este primero, porque tenía dudas sobre este punto de aquí. 5 cuartos de pi, que me da menos 1 medio. Ah, sí, ahí está, menos 1 medio. Entonces voy a empezar con este, después voy a hacer ese y algún otro. Entonces, la función la voy a evaluar en menos pi sobre 4. Voy a hacer con otro color. 3 medios por el seno de 2 por menos pi sobre 4 menos pi más 1. Esto es 3 medios por, se simplifica este con este, me queda un 2, seno de menos pi sobre 2 menos pi más 1. Aquí me queda 3 medios por el seno de menos 3 medios de pi más 1. 3 medios de pi negativo significa que ha girado en sentido horario 270 grados para allá, que es lo mismo decir que ha girado 90 grados en sentido antihorario, y sabemos que el seno de 90 es 1, por lo tanto esto es seno por 1 más 1, sería 3 medios más 1 es 5 medios, y ahí está. Veamos el siguiente. Para 0 la función sería, ya que empecé con este, lo hago así, 0. Entonces 3 medios de el seno de 2 por 0
menos pi más 1. Comenten si están estudiando más o menos con esta cuarentena. Espero que más. 3 medios del seno de menos pi más 1. Fíjense que aquí el ángulo menos pi sería en sentido horario, serían 180 grados, que sería lo mismo que 180 grados en sentido antihorario. Y el seno de 180 es 0. Seno de 100, sí. Entonces 0 más 1, 3 medios por 0 es 0, 0 más 1, 1. Acá está. Ahora voy a hacer f de 5 cuartos de pi. 3 medios del seno de 2 por 5 cuartos de pi menos pi más 1. 3 medios, acá se simplifica el 4 con el 2, seno de 5 medios de pi menos pi más 1. Esto me da 3 medios por el seno de 3 medios de pi más 1. Y aquí me da 3 medios por el seno de 3 medios de pi. Sería en sentido horario, porque es positivo el ángulo. 270, que vale menos 1. Entonces menos 1 más 1. Esto me daría menos 3 medios más 1, sería menos 1 medio, que es este valor. Y voy a hacer, ya que está, el último para 2pi. F de 2pi. Está bien acá. El 3 medios por el seno de 2 por 2pi menos pi más 1 igual a 3 medios del seno de 4pi menos pi más 1. 3 medios de seno de 3pi más 1. 3pi sería 180 por 3 es 540. Y 540, lo voy a hacer acá. Los cálculos fáciles, yo siempre le digo lo mismo y no lo cumplo. 8 por 3, 24, sí, 540, que sería 360 más 90, no, acá le resto 360, esto me queda 8, 180, o sea que sería un ángulo de 180, o sea, ha dado una vuelta entera y además 180 grados. Y el seno de 180 es 0, por lo tanto 3 medios por 0 más 1 da 1. Ustedes pueden probar con los otros, tienen que dar estos valores que están acá, ¿sí? Bien, esta es la función trigonométrica seno de un ángulo, teniendo en cuenta el efecto sobre la función base, la más simple, el efecto de todos los parámetros que pueden intervenir. La próxima función va a ser del coseno de la misma manera, ¿sí? Después, más adelante, voy a subir un video sobre reducción de ángulos al primer cuadrante, ángulos complementarios, suplementarios, opuestos, que difieren en pi. Y también temas de física como hidrostática, principio de Pascal, Arquímedes. Y más adelante, combinatoria, con y sin repetición. Nada más, por ahora.